El liberalismo es una teoría político-económica que retoma la doctrina del liberalismo clásico y la replantea dentro del esquema capitalista actual bajo principios más radicales. El neoliberalismo surge como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social y toma fuerzas gracias a las debacles de la economía capitalista del siglo XX y particularmente las registradas a finales de los años 20 de la década de 1970. Para el neoliberalismo, el Estado debería cumplir únicamente sus funciones fundamentales como organismo regente en la organización de la sociedad, de modo que se opone a la intervención en el fundamento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos al comercio y a las finanzas. El neoliberalismo en México inicia con la ruptura del modelo prevalente que permaneció por más de 3 décadas. El modelo de crecimiento económico, sustitución de importaciones, desarrollo hacia adentro y hacia afuera, y la economía mixta. Miguel de la Madrid, del 82 a 1988. El proyecto neoliberal de la Madrid requirió cambios en el Estado, redujo el mínimo de intervención en la vida económica desprendiéndose de sus empresas y vendiéndolas, financiándolas o liquidándolas. El Estado empezó a vender sus bienes, Teléfonos de México, 18 bancos comerciales, líneas comerciales de aviación, industrias, canales de TV, operadores de teatros, y el 34% de bancos habían sido devueltos a sus exdueños. Los productos y servicios se elevaron a un 100% y los sueldos apenas el 18%. El proyecto modernizador neoliberal fue el empobrecimiento general de la población, además de una creciente desigualdad provocada por una mayor concentración de la riqueza en manos de pocos mexicanos, que en cuantos años se habían vuelto millonarios. Algunas ventajas de este gobierno fue que hubo mayor importación y preparación, exportación, competencia laboral, presencia del país en la economía mundial, menos intervención del gobierno en la economía mundial y más de 80% de privatizaciones. Entre las desventajas se encuentra que hubo mayor número de desempleo, más impuestos y gastos, la inflación subió, peores salarios, aumento de la deuda externa, aumento del número de personas que emigran de México a Estados Unidos y hizo que todos los países dependieran mutuamente. Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994. Continuó con el modelo neoliberal y lo refuerza, e incluso fue su mayor alumno. Su gobierno se destaca por la apertura comercial, la privatización, orientar la producción hacia el mercado mundial y propiciar información de grupos comerciales y financieros. Comenzó con la aplicación del Plan Económico de Crecimiento y Estabilidad, cuyo propósito fue la modernización del país en todos sus aspectos, la recuperación económica con la estabilidad de precios y mejorar las condiciones de vida del pueblo. La gran meta del gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue lograr la integración de México a la economía más fuerte del mundo mediante un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, al cual llamado Telecán y fue firmado en el 92. Se le concedió a la inversión extranjera gran importancia como la fuente de capital y tecnología y un motor para de producción para penetrar en el mercado externo. El modelo económico neoliberal salinista propició que la pobreza y la miseria se extendiera y la riqueza se concentrara en unos cuantos. Salinas aplicó el programa de solidaridad sin reducir la miseria, pero lo que realmente quería era una oportunidad para que las autoridades de diferente nivel se pudieran enriquecer. El sexenio de Ernesto Zedillo se inició en circunstancias particularmente difíciles, deuda externa e interna muchísimo más grande de lo que sabíamos los mexicanos, una alta tasa de desempleo abierto, una inflación galopante, movimientos guerrilleros en el sur del país, como asesinatos, ajusticiamientos. Sin embargo, trabajó para llevar a cabo la recuperación de México, tanto económica, democrática y social, para todos los mexicanos. El gobierno de Zedillo respondió a las exigencias y necesidades de la sociedad. Las votaciones que se realizaron en el 2000 posibilitaron la victoria de otro partido político de la oposición, por lo cual Zedillo forma parte de la historia de México, como el presidente que consolidó la transición después de que el PRI se mantuviera en el poder durante 71 años ininterrumpidos. El sexenio de Vicente Fox, quien tal como declaró en televisión abierta, antes de ser presidente, pues soy empresario, demostró que el país era lo que menos le importaba, que él era un businessman,
y así lo demostró, fomentando la continuación del modelo neoliberal, sin un cambio significativo, el cual esperábamos los mexicanos. Los pilares de las estructuras de poder tradicionales y las resultantes condiciones de desigualdad siguen intactos. Entre sus acciones están intentos renovados para privatizar Pemex, propuestas para cobrar IVA a medicinas y alimentos, y tratar de vender la industria eléctrica. En los sexenios que han transcurrido, la inflación aumenta, al igual que la deuda externa y la pobreza. El salario va perdiendo su poder adquisitivo. El neoliberalismo sigue avanzando en México. Durante el gobierno de Felipe Calderón se sigue la línea neoliberal donde la macroeconomía rige las políticas públicas. Calderón protagonizó un episodio que, según algunos analistas, dio al traste con la confianza que se le tenía al Instituto Federal Electoral, el IFE, la institución en el centro democrático. Los resultados, que lo avalaron siempre, estuvieron cuestionados. Apenas con 10 días en el gobierno, decidió una ofensiva militar en contra de los grupos de delincuencia organizada. La lucha anticrimen dejó más de 50,000 muertos, según las cifras oficiales, y 70,000 para el cálculo del semanario Z. Miles de millones de pesos fueron invertidos en este esfuerzo. Si se revisa el sexenio, la política de abatimiento a la pobreza aún no está clara, y el número de pobres rebasó los 53 millones. Además, Calderón intenta dar apertura al capital privado para participar en el sector energético. Sin embargo, no lo logra concretar. En el gobierno de Enrique Peña Nieto, gracias al Pacto por México, se lograron las reformas estructurales, con lo que las empresas privadas pueden participar junto con Pemex y CFE en la explotación de recursos energéticos. También se moderniza el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Un elemento que influyó en los ciudadanos fue que Peña Nieto no pudo parar la ola de violencia y la ola de corrupción. Las cosas buenas de Enrique Peña Nieto es que no tuvo una tentación autoritaria. Se mantuvo el sistema republicano, respetó la división de poderes, además no tuvo un discurso populista y respetó el sistema electoral. Peña empezó muy bien con la firma del Pacto por México el 2 de diciembre del 2002, y ese fue un logro político que nunca antes había alcanzado, porque logró unir a la izquierda con la derecha y al centro. Lo que hizo Peña Nieto fue insistir en el modelo neoliberal que había sido derrotado en la época de Zedillo. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la elaboración de los foros para el Plan Nacional de Desarrollo con finalidad de que toda la sociedad sea escuchada para poder dejar atrás el neoliberalismo, ya que él dice que el gobierno no ha escuchado a la ciudadanía y termina optando por imposiciones extranjeras, causando que en todo el periodo neoliberal no hubo una planeación de desarrollo y se seguían usando las mismas maneras de gobierno que los extranjeros enviaban, las llamadas reformas estructurales, haciendo que éstas solo contaran cuentos al pueblo y haciendo que éste se empobreciera más. Por eso dijo que en su mandato habría un cambio de régimen, poniendo en fin las políticas neoliberales, dando voz al pueblo y con ello su enfoque económico.